Cuando hablamos de la determinación de bilirrubinas en el laboratorio, un poco que revisamos el metabolismo de la bilirrubina, ¿cierto? Y en ese momento hablamos que la bilirrubina venía justamente de ese grupo hemo que acabamos de ver cómo es que se sintetiza. Entonces, la hemoglobina que transporta esos glóbulos rojos me sirve para llevar oxígeno a distintos tejidos que carecen de este. Por lo tanto, nos dice que cada glóbulo rojo, en esta bibliografía nos dice que lleva 270 millones de moléculas de glóbulos por cada glóbulo rojo de hemoglobina. Imagínense entonces cuánto oxígeno transporta, porque además, a ver, recordemos de que una molécula de hemoglobina está formado por 1, 2, 3, 4 globinas, ¿verdad? Y que cada una de esas globinas tiene un grupo prostético que es el grupo hemo, del cual hemos hablado en este momento. Y que ese grupo hemo en su parte central tiene el fierro que se une además a una molécula de oxígeno, ¿no? Por lo tanto, la hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede transportar? 4, ¿correcto? 4, muy bien. Entonces, esa es la que yo voy a utilizar. Además, requiero del sistema reticuloendotelial o el sistema fagocítico mononuclear para poder degradar a ese glóbulo rojo, ¿no? Y se pueda metabolizar también ese grupo hemo. Dentro de los macrófagos va a suceder esto, que cumplido su tiempo de vida media del glóbulo rojo, ¿cuánto es? 120 días, correcto. Tiene que normalmente, al envejecer ese glóbulo rojo, tiene que degradarse. Y por lo tanto, el macrófago, dentro de ese macrófago suceden esas reacciones que ya hemos revisado en la práctica. ¿Cierto? Que dijimos que de este grupo hemo, esta estructura tetrapirrólica que acabo de ver su síntesis, realizará dos reacciones. Una mediante la hemoxigenasa. ¿Qué hace? Abre, pierde un carbono, abre esa estructura, pues acá ya no tiene este carbono, ¿verdad? Se convierte en ese primer compuesto, biliverdina. El fierro sale, por supuesto. Y luego tiene que hacer otra reacción. Allí la biliverdina reductasa lo reduce este doble enlace, un simple enlace, y esa es la molécula de la bilirrubina. Prácticamente una estructura tetrapirrólica lineal ya está. ¿Bien? ¿Qué pasa con esa bilirrubina? Ahora tiene que ir a circulación, pero dentro de las características de la bilirrubina habíamos dicho que era una sustancia que no puede viajar libremente en circulación porque no es hidrosoluble. Por lo tanto, requiere acompañarse de albúmina. Entonces, la albúmina va a tomar esa molécula para llevarlo hacia el hígado. En el hígado llega la bilirrubina y debe ser capaz también el hepatocito de captar a esa bilirrubina para que pueda ingresar dentro del hepatocito, para que luego sufra el proceso denominado de conjugación. Bien, todo esto hemos visto entonces. El macrófago destruye ese glóbulo rojo, libera la hemoglobina, sus aminoácidos, ¿verdad? De esas globinas se liberan y se utilizan para resíntesis de proteínas. Sale también el fierro, se va a los lugares que se necesita y por lo tanto este grupo se abrió, se convirtió en biliverdina primero y luego en bilirrubina. Y está llegando al hígado acompañada de la albúmina para realizar el proceso de conjugación. Entonces, cuando les decía que en el hígado, en el hepatocito, tiene que haber o no debe fallar esa captación de esa bilirrubina, pues en el hepatocito debe haber receptores que puedan dejar entrar a la bilirrubina hacia el hepatocito. Entonces hay receptores específicos en ese polo sinusoidal del hepatocito, para que luego, al ingresar, se una a proteínas. Hay la
ligaminas y las proteínas YZ, las cuales van a transportar a la bilirrubina hacia el retículo endoplasmático liso, porque allí debe darse el proceso de conjugación. Cuando hablo de conjugación, tengo que acordarme de ácidos glucurónicos. Y ustedes aprendieron con la doctora Bo que un ácido glucurónico era una glucosa oxidada, ¿verdad? Ácido glucurónico. A través de esta UDP, glucosa deshidrogenasa, y con ayuda de NAD, el cual se reduce, la glucosa se oxida a ácido glucurónico. Y el proceso se da de la siguiente manera. Porque primero ingresa un ácido glucurónico a unirse a la bilirrubina a través de la UDP glucuroniotransferasa o glucuronosiltransferasa, entra un primer y se convierte en monoglucurónido de bilirrubina, y luego un segundo ácido glucurónico entrará a unirse en ese monoglucurónido para formar el diglucurónido de bilirrubina. Entonces es esto, fíjense, si hace rato vimos que la bilirrubina estaba libre o no, le voy a denominar no conjugada o indirecta, ahora ya se conjugó. Quiere decir que en estos restos propilos que están acá ha entrado una molécula de ácido glucurónico que viene a ser esta, y por acá la secunda. Entonces esta es la bilirrubina conjugada o diglucurónido de bilirrubina o bilirrubina directa, la cual además sé que es soluble en agua, es hidrosoluble. Entonces, formada la bilirrubina directa, a través de estos canalículos biliares tendrán que secretarse, ¿verdad?, para irse hacia el intestino. Pero es normal que la bilirrubina directa vaya a circulación, regurgite de tal manera que llegue a circulación una pequeña cantidad. Por eso es que cuando hemos extraído esa muestra de sangre y en el laboratorio hemos dosado bilirrubina directa y bilirrubina total, ¿sí? Si nos acordamos, porque normalmente debe ir una cantidad mínima, los valores normales, pero cuando ya la bilirrubina la directa se empieza a acumular, llega en mayor cantidad a circulación. Así como fue a sangre una cantidad mínima, también al ser hidrosoluble puede llegar a excretarse en esa orina. Pero como se excreta en poca cantidad, no es detectable por las pruebas de laboratorio que vimos en orina. Solamente las van a detectar cuando los niveles aumenten. Bien, entonces, la bilirrubina directa ya llegó hacia intestino delgado. En la parte distal, a nivel del colon, la beta-glucuronidasa va a actuar. ¿Y qué hace? Como esta es conjugada, la va a desconjugar prácticamente. Eso quiere decir que la va a volver nuevamente bilirrubina indirecta, ¿cierto? O no conjugada. Para que sigan las bacterias intestinales y al final lo llegue a convertir a urobilinógeno ahí en el intestino. Ahí está, bilirrubina. 8 hidrógenos han ingresado en esta estructura para convertirlas en urobilinógeno. La cantidad, de toda la cantidad de urobilinógeno que se produce en el intestino, es un 20% que se reabsorbe. De ese 20%, un 5% a través de la circulación enterohepática regresa hacia el hígado y nuevamente es descargado. ¿Y qué pasa con el 15% restante? El 15% restante se va a ir hacia el riñón, para que en el riñón se convierta en urobilinas, ¿no? Se va a oxidar ahí en urobilinas, y es el que me da ese color característico normal que tenemos en las orinas, ligeramente amarillo. Bien, ahí está, urobilinógeno en el riñón se oxida a urobilinas, pero lo que quedó en el intestino, ¿qué va a suceder? Al final voy a obtener estercobilinas. Acá está, urobilinógeno que se quedó en el intestino, el 80%, tiene que convertirse en estercobilinógeno y luego
llegar a estercobilinas o puede directamente convertirse también en estercobilinas. Y las estercobilinas, habíamos dicho, es el que da esa coloración característica de mis heces. ¿Bien? ¿Qué más? Ictericia. Hablamos también de ictericia, ¿cierto? Esa manifestación clínica amarillenta que va a aparecer por una acumulación o por la acumulación de estas bilirrubinas, acumulándose en tejidos, en escleras, membranas, mucosas de la piel, y yo voy a encontrar a mi paciente que tiene esta coloración. Y habíamos hablado de un valor que cuando supere la bilirrubina total, ¿cuántos miligramos? 2 miligramos. Dijimos que vamos a homogenizar para nuestro examen 2 miligramos. Sin embargo, hay bibliografías que nos dicen 2.5, 3, hasta 3.5, creo que he leído, ¿no? Que recién aparece esa manifestación clínica. 4 ya. Bueno. Pero para el examen 2, ahí, así todos estamos de acuerdo y no vayan a haber problemas. ¿Ok? Entonces, las ictericias aprendimos que pueden ser prehepáticas, pueden ser a nivel hepático o poshepáticas, ¿verdad? Las ictericias prehepáticas se van a producir por una, esto viene desde arriba, así que la producción de la bilirrubina está en aumento, que puede ser porque haya una hemólisis aumentada. Distintas anemias hemolíticas pueden provocar que se produzca más bilirrubina. Una enfermedad inmunitaria, o pueden estar los hematíes estructuralmente anormales que empiezan a degradarse, por lo tanto la hemoglobina también, produciendo más bilirrubina. Degradación de sangre extravasada y alteración genética en esa captación que dije que tiene que haber de todas maneras de la bilirrubina, hará que la bilirrubina no conjugada o indirecta aumente, se acumule, dice allí. Pero a ver, en realidad lo que sucede es que si hay mayor hemólisis, produce más bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿Y qué pasa con esta bilirrubina indirecta? Hemos dicho que tiene que irse hacia el hígado. En el hígado tiene que conjugarse, por lo tanto, habrá más conjugación. Habrá más conjugación. Y si se ha conjugado en más cantidad, también tendrá que secretarse en más cantidad esa bilirrubina, llegando hacia el intestino en mayor cantidad. Por eso es que decimos que la bilirrubina indirecta sale aumentada, más no la directa, porque no hay nada acá que lo obstruya, nada que impida que salga esa bilirrubina que viene en aumento desde arriba, ¿no? Entonces ya llegó acá al intestino. Bien. En el intestino, ¿qué tiene que pasar con esa bilirrubina? Hemos dicho, tiene que convertirse en urobilinógeno. En urobilinógeno primero, a través de las bacterias intestinales. Habíamos mencionado beta-glucuronidasa, que va a desconjugar a la bilirrubina. Primero, lo desconjuga y de allí se convierte en urobilinógeno. Bien. ¿Cuánto se va a reabsorber de ese urobilinógeno? Un 20%. Y si se reabsorbe un 20%, también en esta ocasión, como está viniendo desde arriba más aumentado, más cantidad se va a reabsorber, llegando a circulación, por circulación enterohepática dijimos, hacia el hígado, ¿no? Y un 15% de ese 20% se va a ir hacia el riñón, llegando también aumentado, por supuesto, porque se está produciendo más. Entonces se va a convertir en más urobilinógeno y en más urobilinas allí excretándose en las orinas. El urobilinógeno nos dice la bibliografía que no es quien da el color a las orinas, más
la urobilina sí nos da coloración a las urinas. En este caso, claro, se está produciendo más urobilina, por lo tanto, esa coloración de las urinas va a estar aumentada. Y en el laboratorio nosotros vimos una prueba que era la prueba de Ehrlich y la prueba de Medin. ¿Recuerdan? Ehrlich me detectaba urobilinógeno y Medin me detectaba presencia de bilirrubina en esa orina. Entonces acá, esa prueba de Ehrlich, al encontrar urobilinógeno aumentado, me va a salir positivo, por lo tanto. ¿Ok? Me va a salir positivo. Bien, ¿qué más podemos decir acá? Ok, el urobilinógeno que se quedó ahí en el intestino, ¿qué va a suceder? Debe convertirse, me dijo José hace un momento, en estercobilinógeno y luego a estercobilinas, pero como está viniendo aumentado, también formará más cantidad de estercobilinas y por lo tanto esas heces que se están produciendo en este paciente van a ser mucho más pigmentadas, ¿no? Con más coloración, oscuras van a ser. Bibliografía también que refiere que cuando hay una ictericia prehepática, y esto no es común, pero puede causar cálculos a partir de esa bilirrubinato de calcio. Se puede formar allí y obstruir esos conductos biliares. La ictericia intrahepática. Hablamos hace un momento de la prehepática, ahora estamos hablando de la intrahepática. En el hígado, ¿qué puede suceder en el hígado? El hepatocito va a estar dañado en esta ocasión. Alguna patología que está haciendo que ese hepatocito esté dañado, ocasionando que falle tanto la conjugación como la excreción de esa bilirrubina directa. Acá está relacionado con varias enfermedades hepáticas que pueden ser por problemas genéticos, que pueden ser por virus, que pueden ser por fármacos. En los recién nacidos también ocurre esto. En la ictericia fisiológica del recién nacido es frecuente que falle la conjugación porque hay una deficiencia de esa enzima, ¿verdad? Que esas enzimas no están bien desarrolladas y por lo tanto puede o va a fallar la conjugación. Y también puede haber mayor destrucción de glóbulos rojos que cause también la acumulación de estas bilirrubinas. La bilirrubina indirecta es tóxica, además, y puede causar una encefalopatía por bilirrubina, por el aumento de esa bilirrubina. Entonces, en una ictericia intrahepática sucede que va a acumular bilirrubina no conjugada y va a acumular la bilirrubina conjugada también. En los niños que sufren de ictericia fisiológica y que se está acumulando esta bilirrubina directa, la que es más tóxica, se puede metabolizar sometiendo al niño a fototerapia con esta luz, la cual va a emitir radiaciones entre 425 a 425 nanómetros, la cual permite que la bilirrubina se isomerice a pigmentos que se vuelven solubles y por lo tanto se puede excretar por esa vía. Otro de los tratamientos es que se puede someter a una examinotransfusión al niño para eliminar también el exceso de bilirrubinas. De esta manera vamos a evitar que aparezca la encefalopatía por bilirrubina. Apareció. Entonces, en una ictericia hepática, que dijimos que el problema está a este nivel del hígado, en el cual hay una disfunción de ese hepatocito, la bilirrubina que está llegando, la directa que está llegando, normalmente se empieza a acumular porque el daño ha hecho de que no se pueda
conjugar normalmente esa bilirrubina, ¿verdad? Y por lo tanto empieza a acumular la indirecta. Y además no se pueda secretar o excretar a través de ese conducto biliar en forma adecuada. Claro que pasará, pero no pasa totalmente y la directa se empieza a acumular. Entonces, cuando extraemos la muestra de sangre a ese paciente, yo encuentro que la bilirrubina indirecta aumenta y la bilirrubina directa también está aumentada. Como has excretado menos bilirrubina hacia el intestino, menos urobilinógeno voy a formar, ¿verdad? Menos urobilinógeno se va a reabsorber y menos va a llegar a excretarse en esa orina. Entonces, mis orinas serán pálidas, sin color, porque formo menos urobilina, ¿o no? Sí, dice. Bueno, acá hay un detalle que tienen que tener en cuenta, que la bilirrubina directa se está acumulando, ¿cierto? Y si se está acumulando, está llegando más cantidad a circulación. Y al ser hidrosoluble, está llegando a excretarse en la orina, ¿correcto? Entonces, el color de mis orinas va a estar dado más por la presencia de bilirrubina directa, que da una coloración un poco oscura a esa orina, más que la baja cantidad de urobilina que hemos dicho. Si hay menos urobilinógeno en ese intestino, menos estercobilinógeno voy a formar y menos estercobilinas también. ¿Qué pasa en la ictericia poshepática? ¿Okay? Ya se conjugó mi bilirrubina, trata de excretarse a través de ese canalículo biliar y ahí encuentro un problema. Entonces, esta ictericia es causada por obstrucción de ese árbol biliar, en la cual se va a acumular la bilirrubina directa, porque no puede salir. Hay algo que le impide, ¿verdad? Un cálculo, un tumor, está evitando que salga y vaya hacia el intestino. En este caso de esta ictericia, las heces van a presentar color pálido debido a la ausencia de bilirrubina en ese intestino que no se ha podido convertir en urobilinógeno y en estercobilinas. La orina presenta ¿qué color? Oscuro por la presencia de bilirrubina directa al estar acumulándose y ser hidrosoluble termina excretándose en la orina. Y no hay urobilinógeno ni urobilinas en la orina porque hay obstrucción, no pasó el intestino, no se convirtió en urobilinógeno, no se reabsorberá, entonces no termina en la orina. Muy bien, entonces en esta ictericia poshepática, la bilirrubina conjugada más bien será la que acumula. Y el problema entonces está a este nivel, ¿no? Cuando ya trata de secretarse o excretarse esta bilirrubina hacia el intestino. Ya no se convierte en urobilinógeno, decimos, no se reabsorbe urobilinógeno porque no hay, no llega a excretarse en la orina, pero la que se está acumulando es la directa y llega a circulación en más cantidad, excretándose en ese orina. Las heces también tendrán colores pálidos porque no estoy formando estercobilinas. En este cuadrito podemos ver distintas enfermedades relacionadas con esta ictericia. En la prehepática generalmente por una mayor hemólisis, en una intrahepática habíamos hablado de infecciones como por ejemplo hepatitis A, B, C, errores congénitos como los distintos síndromes que ustedes van a aprender más adelante, ¿no? El síndrome de Gilbert, Ligionama, de Johnson, Rotor, fármacos como por ejemplo el paracetamol, el alcohol también pueden producir una ictericia intrahepática. ¿Qué más? El problema de la ictericia neonatal que dijimos, ¿no? En los bebés, y el problema de ictericia poshepática ya allí por una obstrucción de esos conductos biliares extrahepáticos que no pueden salir la bilirrubina, entonces allí se presentarán los
cálculos biliares, los tumores pancreáticos que obstruyen y no dejan pasar a la bilirrubina. Estos son algunos de resultados de laboratorio que lo pueden encontrar en el Harper en un estado normal de estas bilirrubinas que ya nosotros estudiamos en el laboratorio, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser? Y nos dan 3 ejemplos característicos de una anemia hemolítica, un problema prehepático, un problema hepático como la hepatitis y una ictericia obstructiva, un problema poshepato. ¿Qué sucede? A ver, un estado normal de estas bilirrubinas, yo aprendí que la bilirrubina directa debe estar en el rango de 0,1 a 0,4 miligramos por decilitro. Es lo normal. Que la indirecta debe estar entre 0,2 y 0,7 miligramos por decilitro, ¿verdad? Si es un estado normal, el urobilinógeno urinario va a llegar a excretarse en orina en mínimas cantidades, llegando a excretarse como un estado normal hasta 4 miligramos en 24 horas de urobilinógeno. Que sobre esa concentración no será detectado en la prueba de laboratorio en orina. ¿Habrá bilirrubina en la orina? Bilirrubina directa, ¿no? Que es la única que puede llegar a detectarse en esa orina. No habrá en un estado normal. Urobilinógeno fecal, bueno, nos menciona una cantidad mínima de 400 a 280 miligramos por 24 horas. Anemia hemolítica, un problema prehepático entonces comparado con lo normal que va a suceder. En una anemia hemolítica, en este caso dijimos que la bilirrubina que se va a empezar a aumentar será la indirecta por mayor producción de bilirrubinas, así que la indirecta aumentará. El urobilinógeno, ¿cómo se va a encontrar? Aumentado, ¿verdad? Porque si se formó más bilirrubina indirecta, más directa, más se secreta hacia el intestino y el urobilinógeno se aumentará también. No habrá bilirrubina en la orina, no habrá, porque no hay nada que lo acumule, normalmente se secreta y pasa al intestino. Y el urobilinógeno fecal está aumentado. En una hepatitis, ¿qué sucede? Un problema intrahepático a nivel del hígado. Dije que allí las 2 bilirrubinas aumentaban, ¿verdad? Directa e indirecta por disfunción de ese hepatocito. El urobilinógeno, ¿cómo se va a encontrar? Disminuido, porque claro, la secreción también está afectada. Dije que secretará menos bilirrubina hacia el intestino y por lo tanto menos urobilinógeno formará. Entonces, el urobilinógeno urinario disminuye. La bilirrubina en la orina estará presente si es que hay microobstrucción, o sea, acá como dijimos que va a fallar la secreción de esa bilirrubina hacia el intestino, entonces se está acumulando la directa y por lo tanto llega a regurgitar más cantidad hacia la circulación. En una ictericia obstructiva, ¿qué sucede? La que se acumula es la directa. Urobilinógeno urinario no va a formarse, ¿verdad? Porque es totalmente obstructiva y no pasa al intestino, no se forma, por lo tanto no se reabsorbe. Bilirrubina en la orina sí va a haber porque se está acumulando y por lo tanto se está excretando en esa orina. Bien. Entonces, estas son las coloraciones de las orinas que también lo vimos en el laboratorio, ¿no? En una ictericia prehepática en la cual se formó más bilirrubina y terminó formando finalmente más urobilinógeno y más urobilinas, la coloración de las orinas es más intensa. Y una ictericia hepática y poshepática en la cual acumula la bilirrubina directa es esta la que está dando la coloración a mis orinas, ¿no? Oscuro. Muy bien. Bien, hemos terminado, chicos. Entonces, el día de hoy